Continuamos con el Tribunal de la Tarde y ahora nos acompaña en la audiencia preliminar la doctora Carmen Ramírez. Ella es psiquiatra y terapeuta familiar. Vamos a hablar con la doctora Ramírez del tema de los niños víctimas de agresión. Este tema es a propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de los Niños que son víctimas de agresión. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo está? La doctora tiene el micrófono cerrado. Ok. Así. Sí, buen día. Así. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Encantadísima de participar con ustedes. Muy bien, doctora. La agresión en los niños, doctora. ¿Pudiéramos hablar de cifras a nivel mundial, de cifras en la región de nosotros, en la región de las Américas, o quizás hasta de cifras más específicas aquí en el país? Mira, hay estudios que revelan que aproximadamente 10 o 20% de los niños son víctimas de agresión. Y hay que ver un poquito más. O sea, hay que saber que hay varios tipos de agresión a la infancia. Se puede agredir con falta de cuidado, con lo que se llama abandono, pero también se puede agredir realizando actividades contra los niños, como es el caso de la agresión física en nuestro país. Eso aumenta más cuando sacamos un poquito de eso que nosotros le llamamos pela. Entonces también hay que entrar ahí esas agresiones también emocionales, psicológicas. Tú no sirves, muchacho del PI. Se usan también ínfulas de racismo, de resaltar la pobreza, de resaltar algún punto que aparentemente sea débil contra el niño, y eso también es cuantificado como agresión. Si nos vamos un poquito más, también están tipificadas lo que son las agresiones sexuales. Y acordemos que las agresiones sexuales a veces implican lo que es manoseo, lo que es abuso sexual per se, como le llaman los abogados, con estupro, pero también están agresiones sexuales del tipo de que te expongo mi cuerpo, mis zonas íntimas, también te menciono, te invito, te acoso sexualmente, y esas también son agresiones del tipo sexual. Así que cuando pensamos en agresión a los niños tenemos que ver muy amplio. Y en el caso nuestro, ¿cuáles son esas agresiones más comunes, más frecuentes en los niños? En el caso nuestro, la agresión más común es la pela, esa agresión física, La pela. que nosotros la tenemos permitida. Nosotros como país, como cultura, la tenemos permitida. Y por eso esa agresión sobresalta mucho más en nosotros. A veces Sí. no es una pela con una correa, a veces un coscorrón, un cocotazo, un mascotazo, un periodicazo, y ahí también estamos agrediendo físicamente a nuestros hijos. A propósito de pela, es común, es normal escuchar a los padres que han agredido físicamente a sus hijos decir que no quieren hacerlo, pero que son tantas a veces las inconductas del niño, las malcriadezas, que al final se ven en la necesidad del castigo físico. ¿Puede haber un momento, doctora, que se pueda justificar un castigo físico, ya sea dándole al niño por un área del cuerpo, más o menos que no sea muy fuerte? Mira, de la escuela donde yo vengo no proscribimos la pela al 100%, porque es parte de la cultura, y aunque no hayamos sido agredidos, que es lo que dice el librito, que cuando uno conoce la agresión hacia uno, entonces la ejerce contra otro. Aunque no hayamos sido agredidos desde el punto de vista de la pela, sí la reconocemos culturalmente como un medio de corrección. Y eso hace que la permitamos. Entonces, cuando nosotros permitimos la pela, cuando nosotros la vivenciamos como algo que es parte de nuestra cultura, tenemos que ya darle como un permisito
tenemos que verla como algo prácticamente normal, aceptable. La pela, lo malo de la pela es que nosotros utilizamos la pela cuando estamos incómodos, cuando estamos hartos. Siempre invitamos a los padres a que siempre corrijamos a los niños, corregir lo malo y también estimular lo bueno. Y se sabe, se ha estudiado, que cuando estimulamos lo bueno tenemos mejor conducta que cuando corregimos lo malo, si decidimos una de las dos acciones. Si al niño le estimulamos que bien hiciste esto, por pequeña que sea la acción, y le recalcamos, el niño va a, ya porque lo estamos resaltando y ya porque estamos mencionando la actividad, porque le estamos prestando atención, el niño va a hacer más esa actividad. Sin embargo, cuando solo corregimos lo malo, cuando solo castigamos esas conductas que no queremos del niño, que sabemos que son malas para él, para la familia, entonces, por un lado le estamos resaltando porque es lo único que mencionamos, es lo único que el niño ve, que llama nuestra atención, y por otro lado, también podemos entender que en algún momento, que según la actividad que el niño realice, según la, ¿cómo se llama? Según esa inconducta, entonces el niño va a merecer un castigo del tamaño. Y ahí es que podemos incurrir, que si hace una travesura muy grande, entonces ya no va a bastar con una corrección verbal, por ejemplo, con un vete a la esquina de pensar por 5 minutos, por ejemplo, sino que entendemos que tenemos que poner un castigo grande, y ahí es que entonces viene la pela y viene la agresión. Carmen, nuestros niños tienden a ser siempre espontáneos, siempre alegres, pero hay niños que reflejan tristeza. No sabemos cuál será el motivo, pero cómo nosotros podemos darnos cuenta como madre, como padres, cuando un niño es maltratado. Tanto puede ser por, no tiene que ser solamente por los padres, simplemente por el ámbito en donde están rodeados, o muchas personas que trabajamos los dejamos en casa con el servicio o en el colegio, o niños que no quieren hablar con la maestra. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que hay un maltrato a un niño? Muy buena tu pregunta, parece que tienes niños o al menos sobrinos, porque tengo 3 niños, los padres 3 hombres. Bueno, los padres tenemos dominio de cuando los niños están con nosotros, pero estamos criando personas que cada vez van a estar expuestos a otros ambientes en mayor cuantía. Mientras más grandecitos, más necesitan compartir con otras personas. Y en esos otros ambientes puede darse la agresión. Y nosotros tenemos que estar vigilantes como padres, no paranoicos, pero sí vigilantes. El niño que prefiere estar solo, aunque esté en un ambiente protegido, tenemos que ponerle atención y tenemos que ir como pensando en que probablemente haya sido agredido. Cuando el niño se rehúsa, el niño, por ejemplo, pequeño, menos de 7 años, se rehúsa a participar en una actividad porque ya sabe cuál es el lugar o ya sabe cuáles son las personas que van a participar, es probable también que el niño haya sido agredido. Cuando el niño ejerce la agresión contra otras personas, o sea, cuando el niño discrimina a un amiguito y le dice una palabra discriminatoria, maldito negro, qué sé yo, cualquier cosa que el niño haya escuchado, es bueno que no lo corrijamos inmediatamente, sino que abramos, no quiero perder la oportunidad de decir, que abramos un diálogo sobre eso. O tú le dijiste eso a tu amigo, ¿y qué significa eso? ¿Y por qué tú se lo dijiste? ¿Y dónde tú lo escuchaste? Entonces, el niño nos va a dar esas informaciones, que es mucho más importante que saber que si alguien lo hizo, porque a veces muchos padres somos agresores y no lo sabemos, y queremos saber si fue el hijo de Julio Ernesto para yo ponerlo en su puesto, pero lo importante es que ese niño, cuando te da la información, tú le abras en contexto y le digas, mira, este niño quizá no merece eso, o quizá tú no sabías que es una palabra muy mal vista, yo no sé si tú sabías que esa palabra le hace daño a ese otro niño y te hace daño a ti, y ese tipo de cosas. Hay que ver que el niño, por ejemplo, a veces cambia los hábitos importantísimos en los niños, los alimentos que le gustan, cómo come, a los niños lo conocemos, cómo comen, cuáles cosas
se le hace fácil ingerir, cuáles cosas no. Y si eso ha cambiado, también debemos pensar en agresión. Los niños que no quieren levantarse a la hora de la escuela, a veces pudiera tratarse de que no quieren ir a la escuela porque allí está ocurriendo la agresión, pero a veces pudiera tratarse de que se pasaron la noche dándole mente al maltrato que han recibido en cualquier escenario, y eso lo hace entonces perder el sueño de la noche y al momento de levantarse no estar listo. Recuerden también que tenemos el probable cyberbullying, de aquel lado de la pantalla, de un niño que está jugando, de un niño que está chateando. Puede estar una persona que tiene una identidad de niño y que en realidad es un poquito más grande o un adulto. Entonces, tiene recursos que pueden someter a nuestro niño, que lo pueden agredir, y nosotros estar tranquilos porque él está simplemente chateando o utilizando el celular en su habitación. Cuando los niños de una misma edad, de una misma generación, ya sea en el colegio o su entorno social, los relajan, le dicen tonto, menso, orejún, narizú, eso puede ser considerado una agresión. Sí, sí. Y es considerado una agresión entre iguales, que es mucho más fácil de resolver. Porque cuando le dicen, hay que ver qué lectura le da el niño. Hay muchos niños que aprenden temprano a reírse de eso y a ejercer ellos bullying en contra de los otros que le están diciendo. Pero hay que ver qué lectura. Si te dijeron, evaluar qué tú consideraste, qué pensaste, qué quieres hacer, cuántas veces se ha practicado. Hay que evaluar también si el niño está esquivando actividades para evitar que se le ejerza ese tipo de agresión. Y por eso siempre tenemos que tener en esa comunicación los oídos más abiertos que tanto decir. Los padres somos muchos de dar instrucciones, pero para detectar agresión tenemos que ser con una escucha muy activa y vigilar esos hábitos y esas formas de nuestro niño. Sí, doctora, la agresión física a un niño es penalizado, pero las agresiones verbales, que son agresiones que nadie las ve, que el vecino no lo puede denunciar, que quizás un familiar del niño no lo puede denunciar porque no tiene la prueba. ¿Hasta qué punto, doctora, una agresión verbal duele más a un niño que una agresión física? Hay un ejercicio que hacemos siempre en esto de terapia. Cuando tú tienes un papel y lo empiezas a estrujar, por más que tú busques métodos para aplanar el papel como estaba, el papel siempre le van a quedar secuelas de por dónde se estrujó. Entonces, cuando una persona recibe agresiones, sea física, sea sexual, sea de palabra, a veces de mirada, los padres a veces damos una pela con la mirada que marcan a nuestros niños. Esas agresiones van dejando secuelas psicológicas siempre. No importa el tipo, esas agresiones van dejando algunas secuelas psicológicas. Y esas secuelas psicológicas van a hacerle daño al niño y van a darle síntomas igualitos que los síntomas de las agresiones físicas. Tú mencionas, Vianey, que por ejemplo a un niño se le puede ver un moretón, se le puede ver, como decía mi abuela, un ramarazo, se le puede ver un ojo, se le puede ver que la ropa viene sucia o rota, pero en la agresión psicológica vemos esos signos y hay test, lo que se llaman test proyectivos, donde los niños pueden dibujar algo que para ellos es habitual dibujar, pero un perito, un psicólogo con una formación especial puede visualizar esos dibujos y puede revelar qué ese niño siente por tal tipo de persona. Y eso puede enfilar la investigación para que un expertise ya desde el punto de vista jurídico pueda establecer quién puede ser esa persona, determinarlo y comprobar. También una simple conversación. A los niños hay, por ejemplo, terapias que se hacen haciendo un cuento, y cuando ese niño habla de que necesita un superhéroe, de que se despersonaliza, a veces muchos niños
inventan su propio superhéroe, pero es para librarse ellos de la situación en la que están viviendo. Y eso se puede determinar. No lo sabe hacer todo el mundo, pero en nuestro país se ejerce y se puede llegar a determinar quién es el agresor. Carmen, actualmente, ¿cuáles son esas instituciones que están para trabajar las agresiones a niños en nuestro país? Hay muchas organizaciones no gubernamentales que son sensibles con el tema y que me consta que trabajan bien el tema. Pero de parte de lo que es el Estado está el CONANI. El CONANI, cuando denunciamos, y he trabajado casos donde ellos han estado involucrados, cuando se hace la denuncia y se persiste, el CONANI da respuesta y el CONANI interviene. Tú sabes que muchas veces, por razones ya sociales, a veces las madres trabajamos, somos solteras, tenemos hijos de varios padres, y eso complica mucho las cosas. Entonces, a veces el agresor es un tío que vive junto con la madre o vive cerca, o un abuelo, una abuela. Y ese núcleo familiar, yo he visto que el CONANI lo interviene y hace que personas que quizá no estaban en planes de eso, pero que sí tienen las condiciones y sí cuando se le pide están en la disposición, asumen el control del niño, la vigilancia, la educación, y el niño puede avanzar y superar las secuelas. Porque el abuso, la agresión, las agresiones dejan tantas secuelas como el abuso. O sea, hay una línea fina entre agresión y abuso, pero las consecuencias en depresión, en trastorno de ansiedad, en estrés postraumático, en personas que luego tienen ideas suicidas, intentan suicidio, es la misma que el abuso. En una familia de regularmente 3 niños, regularmente hay uno que es más apegado al papá, otro a la mamá, otro que se le llama literalmente la oveja negra, que es el más intenso, el que más corrigen, el que más castigo recibe. A la hora de producirse estas correcciones a los niños, lo ideal es hacerlo con él aparte o no importa que esté bajo el entorno familiar, cerca de los hermanos. Me encanta tu pregunta, Julio, porque la corrección tiene que ser un acto consciente, no podemos corregir con la cabeza caliente. A veces yo le digo a los padres, vamos a aprender a decir una frase que no sea ofensiva cuando tú estés guapo. Entonces tú puedes decir, qué sé yo, mencionar algo o algo. Los evangélicos dicen santo, entonces ya como que botan un poquito la presión y eso le puede permitir pensar un poquito más claro, porque lo que se recomienda siempre y tiene su ventaja es corregir en privado. Si una persona cometió un hecho, dijo una mentira, no realizó las actividades que esperábamos que debía realizar, debemos hacer una parte breve y corregir la actividad, corregir la conducta, no denigrar a la persona. Los padres muchas veces decimos, yo sabía que tú ibas a salir con esto otra vez, yo estoy harto de ti, tú me tienes de esta y esta manera, yo no sé qué voy a hacer contigo. Y esas son cosas innecesarias porque el niño no la merece, no le hace bien, ni va a garantizar que deje de hacer la inconducta, y esas cosas le lastiman el autoestima al niño. Eso pudiera ser también una agresión. Los niños dicen, es que mamá es muy peleona, es que papá está bravo, vamos a escondernos por tal y cual razón. Cuando papá llega, yo mejor me entro a mi habitación y ya uno sabe que papá se le va el seguro y que papá está haciendo cosas que el niño los recibe como agresión. Y me gusta también resaltar eso, Julio, que no es lo que tú piensas que tú estás haciendo, porque mucha gente entendemos, pero yo no le hice nada. Mucha gente entendió, yo nada más le dije tal cosa, pero no es lo que tú digas, es lo que la persona reciba. Y en este caso, ese niño lo que necesita recibir de sus padres es elevación, es seguridad, es vamos, es tú eres bueno, yo confío en ti. Cuando le dices cosas que agreden su estima, lo que estás haciendo es conseguir que esa persona
baje su autoestima, baje su capacidad de ver el futuro y todo eso. ¿Y es pasable o no corregir a través del temor? Por ejemplo, ya finalmente, mi hijo, si haces algo malo, viene y te come el cuco, por ejemplo. Esas son mentiras y nunca se debe apelar a la mentira. Nunca, siempre la verdad. Entonces, infundir temor va a hacer que el niño entienda que en algún momento yo voy a ser más fuerte que el cuco, en algún momento yo voy a descubrir dónde es que está el bendito cuco y yo lo voy a poder superar. Entonces, eso quizá postergue la actividad o la inconducta del niño en el momento, pero eso no forma valores. Eso simplemente es temor. Recomendamos que no se haga. Y también, pero sí, nosotros podemos recomendar y el niño podemos empezar, por ejemplo, a hacerle un proyecto de vida desde temprano. Mira, tú cómo eres, bueno, yo soy de tal y tal manera. Entonces los niños que son de esa manera como tú, no hacen eso que tú acabas de hacer. Yo creo que tú no lo deberías hacer. Y no sé a cuáles de ustedes lo corrigieron de esa manera, que es bien efectiva. Ah, tú eres una chica inteligente. Qué raro que las chicas inteligentes no hacen la tarea a su hora. Entonces, el niño piensa, tú estás generando pensamiento, estás generando una gente que tiene un juicio crítico, no le está diciendo mentira y él cree que es muy bueno que se entere de que puede tomar decisiones con su vida y que puede generar cambios en su vida desde su propio pensamiento, no porque se lo diga otra gente. Bueno, agradecer a la doctora Carmen Ramírez por traer este tema tan interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con las agresiones a los niños y estos niños que son víctimas de estos maltratos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Nos queda mucho contenido. Nos queda Evaristi Jiménez, Eduardo San Lobatón, Cristian Rojas y la coach Mayra Dotel.